¿Alguna vez has sentido que las preocupaciones te atacan desde todos los ángulos, como flechas invisibles que no puedes esquivar? ¿Te has preguntado cómo enfrentar los desafíos diarios sin que el miedo paralice cada paso que das? Hoy voy a compartir contigo un secreto milenario que ha transformado la vida de millones de personas a lo largo de la historia. Es una promesa de protección tan poderosa que ha sostenido a reyes en batallas, a familias en crisis y a personas comunes en sus luchas cotidianas. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás cambiará completamente tu perspectiva sobre el cuidado divino y te mostrará cómo activar esta cobertura sobrenatural en tu propia vida, comenzando desde este mismo instante. Cada mañana representa una nueva oportunidad, un lienzo en blanco, donde la vida pintará sus trazos impredecibles. Algunos días amanecemos con energía y claridad, listos para conquistar el mundo. Otros días nos levantamos con el peso de las preocupaciones sobre los hombros, preguntándonos si tendremos la fuerza suficiente para atravesar las próximas 24 horas. Esta dualidad es parte de la experiencia humana, pero existe una verdad profunda que puede transformar radicalmente cómo enfrentamos cada jornada. La antigua sabiduría nos enseña que existe un lugar de refugio accesible para cada persona, sin importar sus circunstancias. No se trata de un espacio físico que debamos buscar en un mapa, sino de una realidad espiritual que podemos experimentar en cualquier momento y lugar. Este refugio ha sido descrito como la sombra del Todopoderoso, un espacio de protección donde las amenazas externas pierden su poder destructivo y donde la paz interior se vuelve posible incluso en medio del caos. Muchas personas viven desconociendo esta posibilidad. Pasan años enfrentando solas las tormentas de la existencia, acumulando ansiedad y agotamiento emocional, cuando todo el tiempo han tenido acceso a una fuente inagotable de fortaleza. El problema no es la ausencia de protección divina, sino nuestra falta de conciencia sobre cómo acceder a ella y cómo permanecer bajo su cobertura de manera constante y efectiva. Cuando hablamos de habitar en un refugio espiritual, no nos referimos a escapar de la realidad o evitar nuestras responsabilidades. Al contrario, se trata de enfrentar la vida desde una posición de fortaleza interior que no depende de las circunstancias externas. Imagina a un árbol plantado junto a corrientes de agua, con raíces profundas que lo sostienen incluso cuando vienen las tempestades. Ese árbol no escapa de la tormenta, pero permanece firme porque está anclado a una fuente constante de sustento. La vida moderna nos presenta desafíos que nuestros ancestros nunca imaginaron. Vivimos bombardeados por información constante, presiones económicas que parecen no tener fin, relaciones complejas que requieren sabiduría para navegarlas y expectativas sociales que pueden asfixiar nuestra autenticidad. En medio de este torbellino, necesitamos algo más que técnicas de manejo del estrés o estrategias de productividad. Necesitamos un fundamento inquebrantable que dé sentido a nuestro existir y nos proporcione la paz que ninguna circunstancia puede arrebatar. El concepto de refugio espiritual implica hacer de la presencia divina nuestra morada permanente. Esto significa desarrollar una conciencia continua de que no estamos solos, de que existe una inteligencia amorosa que conoce cada detalle de nuestra vida y que trabaja constantemente para nuestro bien. Esta conciencia no se cultiva en un solo momento de iluminación, sino que se desarrolla día a día mediante decisiones intencionales de confiar, de soltar el control obsesivo y de abrir nuestro corazón
a una guía superior. Cuando comenzamos a vivir desde este lugar de refugio, algo fundamental cambia en nuestra manera de interpretar los acontecimientos. Lo que antes nos parecía una amenaza catastrófica se convierte en una oportunidad de crecimiento. Lo que nos generaba pánico, ahora lo podemos enfrentar con serenidad, no porque hayamos desarrollado una indiferencia fría, sino porque hemos descubierto que hay una red de protección invisible que sostiene nuestra existencia. Esta transformación no ocurre de la noche a la mañana, pero cada pequeño paso en esta dirección produce frutos tangibles en nuestra calidad de vida. Muchas personas confunden este refugio espiritual con una especie de seguro mágico que nos protege de todo dolor o dificultad. Esa no es una expectativa realista ni bíblicamente fundamentada. El refugio divino no nos hace inmunes al sufrimiento, pero sí transforma nuestra experiencia del mismo. Nos proporciona la fortaleza para atravesar valles oscuros sin perder la esperanza, la claridad para tomar decisiones sabias en momentos de confusión y la paz para descansar, incluso cuando las circunstancias externas sugieren que deberíamos estar desesperados. Existe una descripción poética, pero profundamente precisa, de las amenazas que enfrentamos en la vida cotidiana. Se habla de 4 tipos de peligros que representan las diferentes formas en que nuestra paz y bienestar pueden ser atacados. El primero es el terror nocturno, esas preocupaciones que nos asaltan en la oscuridad, cuando estamos solos con nuestros pensamientos y todo parece magnificarse. El segundo es la flecha que vuela de día, las críticas, rechazos y conflictos que nos impactan durante nuestras actividades normales. El tercero es la peste que se desliza en las tinieblas, esas influencias sutiles y destructivas que operan bajo la superficie, minando lentamente nuestra salud emocional y espiritual. El cuarto es el azote que devasta a pleno sol, las crisis evidentes y públicas que amenazan con destruir todo lo que hemos construido. El terror nocturno representa todas esas ansiedades que cobran vida cuando intentamos dormir. Es el miedo al futuro incierto, la preocupación por nuestros seres queridos, la rumiación sobre errores pasados. Durante el día podemos mantenernos ocupados y distraídos, pero cuando llega la noche y el silencio se instala, estos pensamientos invasores pueden volverse abrumadores. Muchas personas desarrollan problemas de insomnio precisamente porque su mente se convierte en un campo de batalla nocturno, donde los peores escenarios se reproducen una y otra vez. La flecha que vuela de día simboliza todos esos ataques externos que recibimos mientras intentamos vivir nuestra vida. Puede ser la palabra hiriente de un colega, la traición de alguien en quien confiábamos, la pérdida inesperada de una oportunidad importante, o el rechazo que duele en lo más profundo de nuestro ser. Estas flechas nos alcanzan cuando estamos vulnerables, cuando hemos bajado la guardia porque creíamos estar en un espacio seguro. El dolor que causan puede ser devastador, especialmente cuando provienen de personas cercanas o en momentos donde necesitábamos apoyo y comprensión. La peste que se desliza en las tinieblas es quizás el enemigo más peligroso porque opera en silencio. Representa todas esas influencias negativas que van erosionando lentamente nuestro carácter, nuestra fe y nuestra salud emocional, sin que nos demos cuenta inmediata. Puede manifestarse como patrones de pensamiento tóxico que se instalan gradualmente, relaciones disfuncionales que nos drenan la energía, adicciones sutiles que comenzaron como mecanismos de escape o creencias limitantes que fuimos internalizando sin cuestionarlas.
Este tipo de amenaza es especialmente peligrosa porque cuando finalmente nos damos cuenta del daño, ya ha avanzado considerablemente. El azote que devasta a pleno sol representa esas crisis obvias e innegables que irrumpen en nuestra vida y la transforman por completo. Puede ser un diagnóstico médico grave, la pérdida de un empleo que considerábamos estable, el fin de una relación importante, un accidente que cambia todo, una crisis financiera que nos deja al borde del colapso. Estas situaciones son devastadoras precisamente porque no podemos ignorarlas ni minimizarlas. Exigen toda nuestra atención y recursos y nos obligan a enfrentar nuestra vulnerabilidad de la manera más directa posible. Lo extraordinario de la promesa de protección espiritual es que cubre específicamente estos 4 tipos de amenazas. No ofrece una vida libre de desafíos, pero sí garantiza que ninguna de estas fuerzas tendrá la última palabra sobre nuestro destino. El terror nocturno puede visitarnos, pero no nos dominará. La flecha puede volar hacia nosotros, pero no penetrará hasta destruir nuestra esencia. La peste puede rondar, pero no logrará instalarse permanentemente. El azote puede manifestarse, pero no nos aniquilará. Esta protección no es automática ni pasiva. Requiere nuestra participación activa, a través de decisiones conscientes de permanecer en ese lugar de refugio espiritual. La confianza genuina es uno de los recursos psicológicos y espirituales más poderosos que podemos desarrollar. No se trata de un optimismo ingenuo que ignora la realidad, sino de una convicción profunda, fundamentada en experiencias acumuladas de fidelidad divina. La ciencia moderna ha comenzado a descubrir lo que las tradiciones espirituales sabían desde hace milenios. Nuestro estado interno de confianza o ansiedad tiene efectos medibles y profundos en nuestra salud física, nuestro desempeño cognitivo y nuestra capacidad de establecer relaciones significativas. Cuando vivimos en un estado crónico de desconfianza y ansiedad, nuestro sistema nervioso permanece en modo de alerta constante. El cortisol y otras hormonas del estrés inundan nuestro organismo, preparándolo para enfrentar amenazas que muchas veces son imaginarias o están fuera de nuestro control. Este estado de hipervigilancia tiene costos enormes. Afecta nuestra capacidad de concentración, debilita nuestro sistema inmunológico, interfiere con nuestro descanso y nos mantiene en un ciclo perpetuo de agotamiento. Por el contrario, cuando cultivamos un estado de confianza fundamentada, algo radicalmente diferente ocurre en nuestro organismo y en nuestra psique. El sistema nervioso parasimpático se activa, permitiendo procesos de restauración y sanación. Nuestra capacidad de pensar con claridad se expande. Podemos acceder a soluciones creativas que antes permanecían ocultas, y nuestra energía vital fluye de manera más armoniosa. Esta no es magia ni pensamiento positivo superficial. Es una realidad biológica y espiritual que funciona según principios consistentes. Desarrollar esta confianza profunda requiere práctica intencional. Comienza con pequeñas decisiones cotidianas de elegir creer en lugar de ceder al pánico. Cuando enfrentamos una situación difícil, tenemos la opción de interpretarla como evidencia de que el universo está en nuestra contra, o podemos elegir verla como una oportunidad de crecimiento dentro de un proceso más amplio que no comprendemos completamente. Esta segunda opción no niega el dolor o la dificultad, pero los coloca en un marco de referencia que permite mantener la esperanza. La confianza también se fortalece mediante el recuerdo intencional de experiencias pasadas donde fuimos sostenidos.
Muchas veces avanzamos por la vida, olvidando todas las ocasiones en que las cosas salieron mejor de lo esperado, en que recibimos ayuda inesperada, en que una puerta cerrada resultó ser una bendición disfrazada. Cultivar una práctica regular de recordar y agradecer estos momentos crea una narrativa mental diferente, una que reconoce patrones de cuidado y provisión, en lugar de enfocarse únicamente en las carencias y amenazas. Es importante distinguir entre confianza genuina y negación. La negación ignora los hechos reales y se refugia en fantasías reconfortantes. La confianza genuina mira los hechos directamente, incluso cuando son dolorosos, pero los interpreta dentro de un marco más amplio de significado y propósito. Reconoce que no tenemos todas las respuestas, que hay misterio en el funcionamiento del universo, pero elige creer que ese misterio es fundamentalmente benevolente en lugar de malintencionado. A lo largo de la historia humana encontramos testimonios impresionantes de personas que experimentaron protección sobrenatural en circunstancias extremas. Estos relatos no son meras anécdotas reconfortantes, sino evidencias acumuladas de que existe una realidad espiritual operativa que trasciende nuestras limitadas percepciones sensoriales. Desde líderes que enfrentaron amenazas de muerte hasta personas comunes que sobrevivieron situaciones imposibles, estos testimonios apuntan hacia una verdad consistente. Aquellos que aprenden a habitar en el refugio espiritual experimentan una protección que desafía explicaciones meramente naturales. Consideremos el caso de alguien que enfrentó la muerte inminente en un foso lleno de animales salvajes. Según el relato, pasó toda la noche rodeado de criaturas que deberían haberlo devorado, pero al amanecer fue encontrado completamente ileso. La explicación que dio fue simple pero profunda. Su Dios había enviado protección invisible que cerró las fauces de las bestias. Este tipo de testimonio nos desafía a expandir nuestra comprensión de lo posible y a reconocer que hay fuerzas operando más allá de lo que nuestros ojos físicos pueden percibir. Otro ejemplo poderoso es el de jóvenes que fueron arrojados a un horno ardiente por negarse a comprometer sus convicciones. Las llamas eran tan intensas que mataron a quienes los empujaron dentro. Pero cuando las autoridades miraron hacia el interior del horno, vieron algo inexplicable. Los prisioneros caminaban libremente en medio del fuego, acompañados por una cuarta figura de aspecto sobrenatural. Cuando finalmente fueron sacados, no tenían ni una quemadura, ni siquiera el olor a humo en sus ropas. Este tipo de protección radical nos recuerda que los límites de lo posible se expanden dramáticamente cuando operamos desde un lugar de confianza espiritual profunda. La historia también registra casos de provisión milagrosa en tiempos de escasez extrema. Familias que fueron sostenidas con recursos que aparecían justo a tiempo, cuando todas las fuentes naturales se habían agotado. Comunidades enteras que sobrevivieron hambrunas mientras sus vecinos perecían. Estos testimonios no promueven la irresponsabilidad o la pasividad, sino que señalan hacia una realidad donde la provisión divina complementa nuestros esfuerzos humanos de maneras que trascienden la lógica puramente económica. En tiempos más recientes, abundan los testimonios de personas que sintieron una urgencia inexplicable de cambiar sus planes en el último momento, solo para descubrir después que esa modificación les salvó la vida. Alguien que pierde un vuelo que luego se estrella. Una persona que decide no entrar a un edificio minutos antes de que colapse. Un
individuo que siente la necesidad de llamar a un ser querido justo en el momento en que éste contempla el suicidio. Estos momentos de guía intuitiva extraordinaria sugieren que hay una inteligencia protectora operando constantemente en el trasfondo de nuestras vidas. Lo que todos estos testimonios tienen en común es que las personas involucradas habían cultivado una relación activa con lo divino. No eran necesariamente más virtuosas o meritorias que otros, pero sí habían desarrollado el hábito de sintonizar su conciencia con una realidad espiritual más amplia. Habían aprendido a escuchar esos susurros intuitivos, a obedecer impulsos que no siempre tenían sentido lógico inmediato, y a confiar incluso cuando las circunstancias parecían desesperadas. Toda esta enseñanza sobre protección espiritual resultaría meramente teórica si no pudiera traducirse en acciones concretas que transformen nuestra experiencia diaria. La pregunta crucial es: ¿cómo activamos y mantenemos esta cobertura protectora en medio de las rutinas ordinarias de trabajo, familia y responsabilidades diversas? La respuesta implica desarrollar hábitos espirituales específicos que nos mantengan conscientemente conectados con esa fuente de protección. El primer hábito fundamental es comenzar cada día con intención espiritual antes de revisar mensajes o sumergirse en demandas externas. Esto significa dedicar los primeros momentos del día a recordar conscientemente la promesa de protección, a renovar nuestra decisión de habitar bajo esa sombra protectora y a entregar anticipadamente todos los desafíos que podamos enfrentar. Este ritual matutino no tiene que ser largo ni complicado, pero debe ser consistente. Incluso 5 minutos de conexión intencional pueden establecer un tono completamente diferente para las horas siguientes. El segundo hábito crucial es la práctica de pausas breves a lo largo del día para recalibrar nuestra conciencia. En medio de reuniones estresantes, conversaciones difíciles o tareas abrumadoras, necesitamos desarrollar la capacidad de hacer micropausas donde recordemos la realidad espiritual mayor. Puede ser tan simple como 3 respiraciones profundas, mientras repetimos internamente una afirmación de confianza, o un momento de silencio donde soltamos conscientemente la tensión acumulada. Estas pausas funcionan como puntos de anclaje que nos devuelven repetidamente a ese lugar de refugio interior. El tercer elemento esencial es cultivar el hábito de la gratitud activa, especialmente en momentos de dificultad. Esto no significa negar el dolor o fingir que todo está bien cuando claramente no lo está. Significa desarrollar la capacidad de reconocer simultáneamente tanto los desafíos como las bendiciones, tanto las amenazas como las protecciones que sí estamos recibiendo. Este enfoque dual nos ayuda a mantener una perspectiva equilibrada que reconoce la complejidad de la realidad sin caer en el pesimismo paralizante. También necesitamos desarrollar discernimiento sobre las influencias que permitimos en nuestra mente y corazón. Vivimos bombardeados por información constantemente, mucha de ella diseñada específicamente para generar miedo, indignación o ansiedad. Proteger nuestro espacio interior significa hacer elecciones conscientes sobre qué consumimos, con quién pasamos tiempo y qué conversaciones nutrimos. No se trata de vivir en una burbuja aislada de la realidad, sino de ser estratégicos sobre cómo y cuándo nos exponemos a contenidos potencialmente tóxicos. La práctica de la comunidad es otro componente vital. Ninguno de nosotros está diseñado para recorrer este camino en completo aislamiento.
Necesitamos conexiones auténticas con otras personas que también estén cultivando esta conciencia espiritual, personas con quienes podamos ser vulnerables sobre nuestras luchas y celebrar nuestras victorias. Esta comunidad funciona como una red de apoyo tangible que complementa y refuerza nuestra conexión con la protección divina invisible. Finalmente, debemos aprender el arte de soltar el control obsesivo sobre resultados. Gran parte de nuestra ansiedad proviene de intentar controlar aspectos de la vida que simplemente no están bajo nuestro dominio. Habitar en el refugio espiritual requiere desarrollar la capacidad de hacer nuestra parte con diligencia y excelencia, mientras simultáneamente confiamos los resultados a una sabiduría mayor. Esta tensión creativa entre esfuerzo humano y rendición espiritual es donde ocurre la verdadera transformación. Hemos recorrido juntos un camino profundo, explorando la realidad de la protección espiritual y cómo acceder a ella de manera práctica y transformadora. La verdad central es simple pero revolucionaria. No tienes que enfrentar la vida desde un lugar de vulnerabilidad desnuda y miedo constante. Existe un refugio accesible para ti en este preciso momento, un lugar donde tu alma puede descansar mientras tu cuerpo trabaja, donde tu espíritu puede fortalecerse mientras tu mente procesa desafíos. La invitación está extendida. No importa cuántas flechas hayan volado hacia ti, cuántas noches hayas pasado atormentado por el terror, cuántas pestes invisibles hayan intentado erosionar tu paz, o cuántos azotes devastadores hayas enfrentado. La promesa sigue vigente. Quienes eligen habitar en ese refugio espiritual experimentan una protección que trasciende la lógica humana ordinaria. Comenzar es tan simple como tomar la decisión consciente de confiar, de abrir tu corazón a esa presencia protectora y de practicar diariamente los hábitos que te mantienen conectado a esa fuente de fortaleza. Que cada amanecer te encuentre renovando esta elección, cada paso confirmando tu confianza y cada desafío revelando más profundamente la fidelidad inquebrantable de quien prometió protegerte. La vida seguirá trayendo sus tormentas, pero tú ya no caminarás solo a través de ellas. Suscríbete a nuestro canal para ver más contenido como este. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta y dejar tu opinión en los comentarios. Encontrarás muchos otros videos en nuestro canal que podrían interesarte. Que tengas un buen día.